Preside este evento, inicio de obra del Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Favor de ocupar sus lugares. La acompañan la gobernadora constitucional del Estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva. El secretario de Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños López. La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. El secretario general del Consejo Técnico del IMSS, Jorge Gaviño. La titular de la Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión del IMSS, Ana de Gortari Pedrosa. La titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del IMSS en Colima, Fátima Borrego Pérez. La presidenta municipal de Manzanillo, Rosa María Vallardo Cabrera. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Escuchemos las palabras de bienvenida de la gobernadora constitucional del Estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva. Qué bonito se siente estar en Manzanillo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Presidenta, infinitas gracias por estar de nuevo aquí en nuestro estado, aquí particularmente en Manzanillo. Me da mucho gusto también poder saludar a mi estimado Zoé Robledo, director general del IMSS. Gracias de verdad por estar aquí con nosotras, con nosotros. A nuestro paisano y secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, también nos da mucho gusto que estés en tu tierra, paisano. A la secretaria y el secretario de Bienestar y del Trabajo, a Leti y a Marat, muchísimas gracias también. Y por supuesto a nuestra presidenta municipal de Manzanillo, Rosy. A quienes nos acompañan en el presidium, aquí en el estado de Colima, siempre tienen su casa. Agradecemos profundamente no solo su presencia en estas tierras, sino el cariño, amor y compromiso que con su trabajo permanente ponen en los anhelos del pueblo colimense. Quiero decirles con toda sinceridad que el motivo que hoy nos reúne aquí me tiene profundamente contenta, satisfecha y muy agradecida con quienes han entregado generosamente todo su esfuerzo y compromiso por hacer esto posible. Ya sé que comúnmente se celebra el trabajo concluido, pero Zoé no me dejará mentir. Vaya que hemos trabajado para que hoy fuera posible lo que está por suceder. Las y los involucrados saben que han sido múltiples los obstáculos que hemos superado, así que este arranque es también en sí una meta que tiene razones y fuerza de sobra para generarnos alegría y satisfacción. Las y los manzanillenses, Manzanillo en sí, a lo largo de su historia, han tenido, y con mucha razón, una sensación de que los gobiernos les habían estado quedando a deber, que esta ciudad aporta mucho al estado de Colima y al país y que persistía una deuda histórica hacia el pueblo manzanillense. Eso lo veíamos
con toda claridad en todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la actividad comercial en el puerto de Manzanillo, de la propia infraestructura portuaria que ha tenido en las últimas 2 décadas un crecimiento exponencial, mientras que la infraestructura urbana, la infraestructura carretera, antes de los gobiernos de la transformación, no habían realizado las inversiones que permitieran que se diera un crecimiento a la par. La sociedad y el gobierno habían hecho lo necesario para que el puerto como generador de comercio y de crecimiento económico pudiera seguirse extendiendo, aunque eso en algunos años fuera a costa del bienestar y de la calidad de vida de las y los manzanillenses. Eso era una dolorosa realidad. En el pasado reciente los intereses empresariales estaban por encima de los intereses del pueblo. Y esto ha cambiado con los gobiernos de la transformación, en donde Manzanillo se ha convertido en una prioridad para el desarrollo de nuestro estado y lo está haciendo también una prioridad desde la visión transformadora de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Esa deuda que históricamente se tenía con Manzanillo la hemos comenzado a atender con inversiones históricas en todo el corredor logístico carretero del estado, con el nuevo acceso elevado al puerto que inauguró nuestra presidenta, con puentes y otras obras viales que actualmente están en proceso y con otras más que están por arrancar. Pero esta deuda no solamente tenía que ver con vialidades, con movilidad o con este tipo específico de infraestructura. Esa deuda aún no está completamente saldada, pero hoy estamos aquí para hacer un abono importante a ese saldo pendiente. En más de una ocasión yo he dicho que en donde se ven con más crudeza las posibilidades que tiene un gobierno de impactar la vida de la población a la que atienden es en la sala de espera de un hospital. Pero pensando en el evento del día de hoy y reflexionando sobre esta idea, caí en cuenta de que la mayor crudeza o el mayor drama quizás no se da al interior de un hospital. Es más, ni siquiera en un centro de salud. Tal vez se da en la intimidad de los hogares más marginados que ante la enfermedad saben o creen saber que no tienen a dónde ir con aquellas personas que, dada la información con la que cuentan, sienten que no se les va a poder ayudar a atenderse en materia de salud. Y esto lo digo con franqueza porque estoy convencida que si diagnosticamos bien un problema, vamos a poder avanzar de mejor manera en él. En lo que quisiera insistir es que en Manzanillo teníamos un déficit importante en infraestructura, en atención a la salud, una deuda con el pueblo manzanillense. Les voy a dar simplemente algunos datos. Al final de la pandemia, en Colima capital, por ejemplo, había 23.4 camas hospitalarias por cada 10,000 habitantes. En otras ciudades, como Tuxtla Gutiérrez, la tierra del director del IMSS, había en ese momento 17.2 camas hospitalarias por cada 10,000 habitantes. Pero hay lugares, en algunas alcaldías, por ejemplo, de la Ciudad de México, en las que se cuenta hasta con 63 camas por cada 10,000 habitantes. En Manzanillo, al cierre de la pandemia teníamos solamente 13.2 camas hospitalarias por cada 10,000 habitantes. Estamos hablando no de una comunidad rural alejada, estamos hablando del municipio en el que se encuentra el principal puerto del país, donde se mueve casi la mitad de la carga contenerizada que se recibe en nuestro país y que se opera la principal aduana marítima nacional. Tenemos una población más joven que en el resto del estado y también hay que decirlo, también con mayores factores de riesgo de enfermedades crónicas, lo cual en el futuro puede presentar una presión importante al tema de salud en este municipio. Por eso es tan importante lo que hoy está sucediendo, porque esa deuda es especialmente sensible para las y los derechohabientes del IMSS. Pues en Manzanillo es el municipio en el que más se le aporta al IMSS en nuestro estado, en el que más derechohabientes tenemos en proporción a su número de habitantes. Es un municipio con más oportunidades también ahora de atención de salud a partir de la construcción de este nuevo hospital del IMSS. Y eso es importante para nosotros, no solamente en materia de esto que decíamos, dar la deuda histórica. Estamos hablando de la primera piedra de más de 2.700 millones de pesos de inversión para construir este hospital que aportará muy pronto 72 camas hospitalarias más a el municipio de Manzanillo.
decenas de consultorios, cientos de médicos especialistas, enfermeras y enfermeros atendiendo a las y los manzanillenses. Y se convertirá también en 22 máquinas adicionales de hemodiálisis, en 10 sillones más de quimioterapias, en espacios de terapia intensiva para adultos y para recién nacidos, en tratamientos que hoy obligan a algunas familias a esperar o a tener que moverse de este municipio. Así es que quiero subrayar algo que es muy importante. Este hospital, este nuevo hospital, no viene a sustituir el anterior, el actual, no viene a sustituir nada, más bien viene a sumarse a la capacidad que actualmente se cuenta en el hospital del IMSS que atiende Yaras y los manzanillenses y que lo seguirá haciendo. Este nuevo hospital va a venir a ser un complemento y a multiplicar la capacidad de atención de las y los manzanillenses, porque Manzanillo no necesita intercambiar un hospital por otro. Manzanillo requiere estos dos hospitales para poder brindar la atención que las y los manzanillenses requieren. Así es que por eso estoy muy contenta y agradecida con la presidenta de México, con su sensibilidad para que esto se convierta en una realidad. Por la inversión tan importante que se está destinando a nuestro estado y particularmente a este municipio de Manzanillo. Y por supuesto muy agradecida con Zoé por toda su ayuda, con todo su equipo, por todo su trabajo, porque efectivamente ha sido ya una larga trayectoria. Las y los manzanillenses lo saben, desde la demolición de aquel viejo hospital que duró décadas en este espacio sin ser atendido, y ahora a llegar a este momento de decir, se pone la primera piedra de un nuevo hospital del IMSS que tanto han esperado las y los manzanillenses. Por eso, desde este proyecto de transformación nacional, hoy estamos demostrando que la salud del pueblo manzanillense es también nuestra prioridad, la misma prioridad que tiene en cada hogar, en cada familia, cuando lo que está en juego es la vida de los suyos. Muchas gracias de corazón, Presidenta, por todo. Toma la palabra el director general del Instituto Mexicano de Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. Muy buenas tardes, con el permiso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Gobernadora, muchas gracias por tus palabras de bienvenida a todos los compañeros del gobierno federal, de la delegación del IMSS de Colima, la presidenta municipal, a todos y a todas, muchas gracias. Es imposible no empezar el día de hoy todavía con el corazón palpitante, con un dato que todos ya a estas alturas conocen. Desde que se celebró el primer mundial allá en Uruguay en 1930, México ha participado en 18 mundiales y en 8 de ellos nos ha tocado el partido inaugural. Pero por primera vez México ganó ese primer partido. Y lo digo porque ganar y ganar en casa siempre es motivo de celebración. Ganar y demostrar que somos y seguimos siendo grandes anfitriones es motivo de celebración. Ganar y celebrar también que tenemos mucha presidenta con la doctora Claudia Sheinbaum. Mucha presidenta, de verdad, que garantizó. Y sí, presidenta, porque se dice fácil, pero ayer se garantizó que la inauguración del evento deportivo más grande de todo el planeta ocurriera sin problemas y que nada empañara la fiesta del balón. Una presidenta que también es motivo de celebración, que no vio ni vivió ese momento histórico desde el palco, desde las alturas del poder económico, sino a nivel de cancha,
haciéndolo con los pies en el territorio y con la mejor compañía, la del pueblo que vive, sufre y disfruta el fútbol sin importar si tuvo boleto o invitación. Hombres y mujeres que madrugan para echar la cascarita, que heredan la camisa del equipo del hermano o la hermana mayor, que llenan las gradas aunque sean de cemento y que celebran como propio el gol. Por eso estamos muy orgullosos de formar parte de su equipo y de la Cuarta Transformación, Presidenta. Y hoy uno podría decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con una primera piedra de un hospital en el estado de Colima, en el puerto de Manzanillo? Y pues la verdad que mucho, porque nos enseña que para quienes somos parte de este momento del segundo piso de la Cuarta Transformación, gobernar nunca es aparecer cuando las cosas salen bien. Gobernar es resolver, hacer que las cosas ocurran y que esas cosas que se hacen mejoren la vida de la gente. Y quiero tomar como ejemplo este hospital, este lugar que ustedes conocen. El IMSS llegó a Colima en 1957 y desde entonces fue creciendo a la par del crecimiento de la economía, del empleo y de la población de este estado. Hoy atiende a casi 500,000 de personas, el 64% de la población colimense, gracias también al trabajo de más de 5,000 trabajadoras y trabajadores del Seguro Social, muchos de ellos aquí bien representados. Y por eso podemos hoy decir que con sus 3 hospitales, con sus 10 unidades de medicina familiar, el año pasado, en 2025, logramos hacer 809,000 consultas de medicina familiar, 47,000 más que en el 2024, o 267,000 consultas de especialidad, 50,000 más que en 2024, y 12,000 cirugías, 750 más que en 2024. Y la verdad que este año pinta bien, nos hemos puesto metas superiores para evitar y disminuir los tiempos de espera y, entre otras cosas, con la llegada de 51 médicas y médicos especialistas, algunos de ellos nos acompañan esta tarde, de los que contratamos en abril de este año. Pero, como lo dijo la gobernadora, aquí en Manzanillo había un pendiente y era la historia de este lugar. Como saben, se puso el inmueble que había aquí, el antiguo hospital, se puso en operaciones en 1980 como Hospital General de Zona número 10 y vivió operando 15 años. 15 años hasta ese día de 1995, que la gente de Colima recuerda todavía como el gran temblor, el gran sismo, un sismo que le provocó daños estructurales irreparables y el hospital fue declarado pérdida total. Y en ese momento los servicios se redistribuyeron, se hicieron unidades temporales, la unidad Padre Hidalgo. Y lo que se pensó como una situación y solución provisional se mantuvo durante 10 años. Después del sismo pasaron 10 años para que abriera sus puertas el actual Hospital General de Zona número 10, que hoy opera y, como dijo la gobernadora, seguirá operando y dando atención. El problema era qué pasó con el inmueble que estaba aquí. Y no pasó nada, esa es la verdad. Pasaron administraciones, pasaron proyectos, se le empezó a llamar el Hospital Fantasma, el Consejo Técnico del IMSS en aquellos años autorizó venderlo, pero se salía a rematar y no se podía vender. Y entonces se plantearon que solo había 2 soluciones posibles para el Hospital Fantasma de aquí de Manzanillo. Una, malbaratar el terreno con todo y el inmueble abandonado, o demolerlo para poderlo salir a vender. Afortunadamente llegó la Cuarta Transformación y decidimos, hay un tercer camino que no había sido explorado, y era hacer un nuevo hospital. Hacer un nuevo hospital porque desde 1980, cuando se abrió el anterior, habían pasado los años, había crecido la población, el puerto, la economía, y había necesidad de seguir creciendo. Y mientras todo eso se discutía, pasaba el tiempo, el inmueble acumulaba adeudos de predial, se convirtió en deuda pública y también en un problema para los vecinos en temas de seguridad, porque empezaban a ocurrir cosas que no se deseaban en ese inmueble abandonado.
Por eso es que pasando la pandemia iniciamos la demolición. Y aquí quiero reconocer a Indira Vizcaíno, y no le digo gobernadora porque en aquel momento no lo era, y a pesar de eso ya estaba tomando acciones y también decisiones que no le tocaban, pero que sí asumía como representante de la Cuarta Transformación. Porque con ella fue que empezamos a revisar trámites, elementos, porque hay que decirlo también, había mucho apetito por este terreno. Claro que había quien lo quería y lo quería barato y lo quería para hacer un centro comercial o cualquier otra cosa que se pensara que iba a ser un buen negocio. Pero nosotros creemos que la reserva territorial del IMSS es patrimonio del pueblo y por eso había que volver a hacer un hospital. En ese sentido, la idea de la Cuarta Transformación es la misma y hoy la seguimos fortaleciendo con la presidenta, recuperar la capacidad del Estado, cumplir, recuperar lo público y hacerlo con buena planeación. Gracias a eso, los ingenieros militares demolieron el hospital y empezamos con esta planeación que hoy llega a un punto importante, la primera piedra para construir el nuevo hospital. Más de 20,000 cuadrados de construcción será lo que ya hemos iniciado, más de 1,900 millones de pesos de inversión, más de 65,000 personas directamente beneficiadas. Y tendrá efectivamente 72 camas, pero hay que sumar también las otras camas de los otros servicios que hacen mucha falta. En total van a ser 285, 72 de hospital para cirugías, medicina interna, pediatría también, pero 213 no censables. ¿Y esas no censables qué son? Son las que se necesitan para evitar traslados, básicamente. Cuidados intensivos, hemodiálisis, quimioterapia, urgencias y además de eso, 3 quirófanos, una sala de tococirugía, 2 salas de endoscopía, laboratorio, banco de sangre, farmacia, urgencias, rayos X, mastógrafo, tomógrafo, ultrasonido y algo muy importante. 13 la UCIN también, desde luego que sí, y 13 consultorios para lograr tener aquí 23 diferentes especialidades. Por eso es que a esto se suman otros proyectos que tenemos. Este año tenemos el compromiso de abrir la primera sala de resonancia magnética del estado de Colima, pública, allá en Villa de Álvarez. Y también decirles que desde abril, aquí en el Hospital de Manzanillo, en el 10, ya opera un equipo de alta tecnología, sustituimos el tomógrafo, pero no por uno como el anterior, sino por uno mucho más potente, de hasta 264 cortes, que permite resolver, que ese es nuestro principio. Y en el corazón de todo esto, en este hospital, 850 trabajadoras y trabajadores, entre personal médico, enfermería, laboratoristas, químicos, dietistas, nutricionistas, camilleros, todos los que hacen que un hospital deje de ser un fantasma, deje de ser un inmueble que no produce salud y ofrezca esperanza, curación y vida. Un hospital pensado para el futuro de Manzanillo, para responder a su crecimiento y la necesidad de la gente, para hacer realidad un principio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum: prosperidad, sí, siempre que sea compartida. Por eso, amigas y amigos, ayer que celebramos una victoria en la cancha, celebremos hoy también el cambio de la historia de este lugar en Manzanillo, en Colima. Y yo quiero concluir con algo que siempre traigo a colación cuando estoy aquí en Colima, una tierra que está bien acostumbrada a ser gobernada por mujeres. Imagínense, tienen presidenta, gobernadora y presidenta municipal. Y delegada del IMSS también, la doctora Fátima Borrego, que se suma a este gran equipo. Y es algo que escribió la primer gobernadora de la historia de nuestro país, que fue de Colima, Griselda Álvarez Ponce de León, que también, por cierto, fue trabajadora del Seguro Social. Y escribió ella, porque poeta era también: no podemos sentarnos a ver cómo crece la angustia, no vamos a reconstruir el llanto, no aceptamos la tarea de morir, tenemos todavía algo que decir,
y yo le sumo, y mucho por hacer. Muchas gracias y felicidades al pueblo de Manzanillo. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar en Manzanillo. Saludo con cariño, con gusto a la gobernadora, a la grandiosa gobernadora que tiene el estado de Colima, Indira Vizcaíno. Y también a una extraordinaria presidenta municipal, a Rosy Vallardo. Saludo con cariño, con admiración a todas y todos los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas, muchas felicidades. Médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, todas y todos los trabajadores. Yo le tengo mucho cariño al IMSS. Trabajamos, cuando fui jefa de gobierno, muy de cerca con Zoé, cuando aquellos momentos tan difíciles de la pandemia, y vi la entrega de las y los trabajadores del IMSS. Además, mis hijos fueron en guardería del Seguro Social, así que con mucho cariño quiero a esta gran institución. Saludo a todas y a todos. Hicimos este fin de semana, después de la alegría que nos dio la selección el día de ayer, a todas y a todos, la verdad. Sí. Dije hoy en la mañanera que le va mal al que no cree en México, al que no quiere a México. Le va mal en la cancha, le va mal en la vida y le va mal en la política, la verdad, a los que no quieren a México. Este fin de semana iniciamos aquí en Colima. Mañana vamos a Aguascalientes y después terminamos el domingo en Zacatecas. Vamos todos los fines de semana. La verdad, yo quiero ir más días, salir de la Ciudad de México, porque estar en territorio es lo mejor que puede haber, cerca del pueblo. Esa es la forma en que gobernamos nosotros. Dejamos el escritorio y nos vamos siempre al territorio, con el pueblo de México, con el pueblo de Colima, con el pueblo de Manzanillo. Cada fin de semana salimos. Esta es la 8ª vez que vengo a Colima. Uy, yo feliz. Fíjense todo lo que estamos haciendo en Colima. Por eso estaba aquí viendo mi acordeón. Fíjense, invertimos 6,055 millones de pesos en programas de bienestar. Pensión para adulto mayor, pensión para personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, beca de universidad, la beca universal Benito Juárez para todos los estudiantes de preparatoria, la beca de secundaria Rita Cetina, que ya es para todas y todos los estudiantes de secundaria pública. La mañana estuvimos en Villa de Álvarez porque este año vamos a dar una beca de útiles y uniformes escolares a todas y todos los niños de primaria pública, todas y todos.
para ayudar a las familias, el apoyo de niñas y niños para algunas familias que lo necesitan, producción para el bienestar, fertilizantes gratuitos, Sembrando Vida, leche para el bienestar. Fíjense, son 39,000 familias que reciben leche a una tercera parte del precio o menos que encuentran en el comercio. Pesca, 1,200 pescadores, 202 escuelas recibieron La Escuela es Nuestra, 34 preparatorias recibieron La Escuela es Nuestra este año. Ahora las mujeres, pensión Mujeres Bienestar para las mujeres de 60 a 64, 22,000 mujeres reciben, todas las mujeres de 60. ¿Sí saben por qué, verdad? ¿Sí saben por qué no es para los varones, verdad? En esta ocasión. ¿No saben por qué? Bueno, a ver. Primero, dije que llegamos todas las mujeres a la presidencia, así que nos toca a las mujeres ahora. Eso es lo primero. Y a ver, ahora les voy a preguntar a los hombres, a ver. ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y los hijos? ¿Cierto o no? Aquí están los varones. Sea que trabajemos fuera de la casa. No, ya vamos para allá. Ya sea que solo trabajemos en el hogar, o fuera y dentro del hogar. ¿Quiénes somos las que nos encargamos de la casa? Que hay que limpiar la casa, que tiene que estar la comida. A veces otra mujer nos ayuda en la casa. Bueno, ¿quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Que viejito, ya te enfermaste, ahí va tu caldito de pollo, tienes fiebre, pobrecito. Luego nos enfermamos nosotras y hay que chambearle igual, ¿verdad? También, exacto. Bueno, llegamos a los 60 años. Sé de lo que les hablo porque tengo 64. Bueno, 63. Cumplo 64 el 24 de este mes. Por cierto, ¿a poco no han oído que a las mujeres nos dicen, no digas tu edad? Tenemos 60. ¿Cuántos años tienes? 55. Bueno, ¿qué tiene de malo envejecer? Porque a los hombres nadie les... No, ellos no esconden la edad, ¿no es cierto? Es esta idea de que las mujeres siempre tenemos que mantenernos jóvenes. ¿Y eso por qué? Yo con mucho orgullo digo, tengo 63 y cumplo 64. Invito a que todas las mujeres digamos nuestra edad, porque ¿por qué no? Es hermoso envejecer. Bueno, decía que llegamos a los 60. Yo tengo 2 hijos, un hijo mayor, ya está grandecito, una hija menor, ya hicieron su familia ellos. Pero llegamos a los 60 y ahora ¿quién cuidamos? A los nietos. ¿Y quién reconoce ese trabajo? Ah, ¿cómo no? Dije que llegamos todas a la presidencia, así que por eso pensión Mujeres Bienestar solo para mujeres. Es tiempo de mujeres, miren aquí, ya dijo Zoé. Presidenta, gobernadora, presidenta municipal, ¿verdad? Tiempo de mujeres. Bueno, decía que son 22,000 mujeres de 60 a 64 que reciben la pensión. La beca Rita Cetina, ya lo dije, casi 30,000 estudiantes. La de primaria, ahora vamos con todas y todos los niños de primaria. Así que son cerca de 6,000, bueno,
6,000 millones de pesos en programas de bienestar. ¿Cuál es el presupuesto de Colima? 22,000 millones. O sea, el 30% directo a la gente. Porque no es como antes, que ¿por quién vas a votar? Ah, te doy. ¿No vas a votar por este? Entonces no te doy. Ahora no. ¿A poco les preguntamos con la pensión adulto mayor por quién vas a votar? ¿O de qué partido eres? Es universal para todas y para todos. Bueno, les voy a decir qué más estamos haciendo en Colima. Estamos haciendo 2 puentes en la ciudad de Colima, Arco Norte y Arco Sur. Bueno, uno ya se inauguró. Ah, los 2 ya se inauguraron. Es que en la mañanera nomás pasó uno, no pasaron los 2. Bueno, un acueducto que le llamamos Agua para Colima, para la ciudad de Colima, para que llegue agua a Colima. Acabamos de visitar una presa derivadora para ayudar al cultivo en Armería. Un puente que quedó dañado con un huracán y que no se había construido en Ixtlahuacán. Otro puente en Coquimatlán, también lo estamos haciendo. Y hoy les quiero decir, bueno, inauguramos el segundo acceso al puerto. Y hoy les quiero decir, bueno, estamos haciendo, ya vieron, la carretera de 3 carriles de Colima, 3 de ida, 3 de vuelta, de Colima a Hermosillo. Un libramiento, Hermosillo, Manzanillo, háganme favor. Bueno, estamos haciendo un libramiento aquí para Manzanillo también. Y bueno, quiero decirles que vamos a hacer un puente de ingreso a Manzanillo. Lo iniciamos este año. Rosy, ya cumplimos. Puente Barrio 5 también. ¿Cómo se llama el otro puente, Indira? Tapeixtles. Y, por supuesto, como ya saben, la ampliación del puerto, que está terminándose el estudio de impacto ambiental para no dañar la laguna, porque es muy importante conservar el medio ambiente. Y ayudar a los pescadores también. ¿Cuándo había habido tanta obra en Colima? Decían, no, es que Colima tiene muy poquitos habitantes, no votan tanto, no hay que darle tanto a Colima. Pero hay una presidenta que quiere mucho a Colima. Bueno, el secretario de Educación es de Colima, Mario. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Es un momento estelar en la historia de México. Cambiaron muchas cosas en el país. No se nos debe olvidar todo aquel periodo donde había gobiernos que se dedicaban a gobernar para unos cuantos, para los de mero arriba. Les dieron todo, presupuesto público, préstamos, les ayudaron a cubrir sus deudas con el FOBAPROA, convirtieron deudas privadas en deuda pública, les dieron carreteras, no las supieron administrar, las rescataron, se las volvieron a dar, las volvieron a rescatar y luego se las volvieron a dar. Y así, si contamos lo que fueron 36 años de gobiernos que olvidaron al pueblo. Fíjense, fue Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, como todos tienen mi edad, ¿sí se acuerdan? Bueno, por ahí más o menos. Cedillo, es el del FOBAPROA, privatizó los trenes, nos dijeron, no, van a venir los mejores trenes del mundo. ¿Y qué pasó? Desaparecieron los trenes de pasajeros.
remataron, hasta las vías levantaron como fierro viejo. Me tocó cuando fui secretaria del Medio Ambiente, cuando López Obrador fue jefe de gobierno de la ciudad, que las vías del 2000 al 2005, las vías del ferrocarril a Cuernavaca las estaban levantando como fierro viejo después de la privatización. Tuvimos que adquirir el derecho de vía para hacer por lo menos una ciclovía para que no se invadiera. Después, Fox prometió el cambio, tuvo un montón de recursos porque el barril de petróleo estaba en $100 y sobreexplotó Cantarell, el mejor yacimiento de petróleo de México, lo sobreexplotó. Produjeron 3.4 millones de barriles diarios. ¿Y qué obra recuerdan de Fox? Sí, el desafuero de López Obrador, el fraude electoral del 2006 y luego Calderón. Y luego Peña. Pero en 2018 el pueblo dijo ya estuvo. Basta de tanta robadera. Y llegó la cuarta transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y cambiaron las cosas. En 6 años salieron 13.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. Se distribuyó la riqueza en el país. ¿Por qué? Porque aumentaron los salarios. Fíjense, se nos olvida, pero en 2018 el salario mínimo estaba en 2.800 pesos mensuales. ¿Saben cuál es el salario mínimo ahora? Más de 9.400 pesos mensuales, un aumento de 154%. Si no aumenta el salario y se crea riqueza, pues nada más se queda arriba. Entonces aumentó el salario mínimo, llegaron los programas de bienestar, se hicieron obras públicas, Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Interoceánico, muchas otras obras en el país. Es decir, cambió la ecuación. Yo soy física, entonces. Cambió la ecuación. Antes gobernaban para unos cuantos y llegamos los que gobernamos por el pueblo y para el pueblo de México. Estaban muy enojados porque decían, ¿y por qué no fue al estadio ayer? ¿Saben cuánto costaba un boleto en el Estadio Azteca? 120,000 pesos. ¿Quién puede pagar eso? Entonces, desde que me fueron a invitar, me dijeron, ¿tienes el boleto 001? Dije, no, pues se lo voy a dar a una joven que le guste el fútbol y que no pueda pagar su boleto. Hicimos un concurso de dominadas y ganó una joven de Veracruz que nunca hubiera podido ir a una inauguración de un mundial. ¿Qué mejor representación del pueblo de México que una joven que le gusta el fútbol? Y nosotros nos fuimos ahí en la Ciudad de México, al norte de la ciudad, hay una alcaldía, se llama Gustavo Amadero, y ahí fuimos con la gente, de manera gratuita, a ver el partido. Y qué alegría, la verdad. Pero es la diferencia. Nosotros no necesitamos codearnos arriba. Lo que necesitamos es estar siempre con el pueblo, cerca del pueblo.
Esa es la gran diferencia con los anteriores gobiernos y los gobiernos de la Cuarta Transformación. Ahora pues hay más programas de bienestar y más obras. Y es que tenemos principios para gobernar, es distinto. Nosotros no llegamos, sí, para dar continuidad y avanzar con la Cuarta Transformación. Por eso le llamamos el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública. Miren, el IMSS nació en 1943 con Ávila Camacho, presidente Ávila Camacho. En realidad lo diseñó en su mente y en su corazón el general Lázaro Cárdenas, el presidente Cárdenas. Y avanzó hasta Ávila Camacho. De 1943 a 1982 se construyeron 27,000, ¿es así? 29,000 camas. 40 años, 29,000 camas. ¿Saben cuántas se construyeron de 1983 al 2018? Échenle. ¿Soy? 4,500. O sea, 29,000 en los primeros 40 años del IMSS y los siguientes 36, 4,500. Y creció la población del país, los derechohabientes. Y entonces empezaron a saturar los hospitales, las unidades de medicina familiar, porque si no construyes nuevas, crece la población derechohabiente, pues ¿qué es lo que pasa? Se saturan los centros de salud, los hospitales. Pero miren, 29,000 contra 4,500. ¿Saben cuántas vamos a hacer del 2019 en el sexenio de López Obrador y el nuestro? Vamos a hacer 10,800 camas. En 12 años. Para resarcir apenas lo que no se hizo durante 36 años. Por eso sí hay diferencia. ¿Y por qué se puede hacer más? Pues porque no hay corrupción, tan sencillo como eso. Cuando no hay corrupción, alcanza para más. Cuando no hay corrupción, se da resultados. Honestidad, amor al pueblo y sobre todo, amor a la patria. ¡Que viva Colima! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! A continuación, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora constitucional del Estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva, y funcionarios que la acompañan darán el banderazo de inicio de los trabajos de la construcción del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social Manzanillo, Colima, y colocarán la primera piedra. Les pedimos que nos ayuden con un conteo. 1, 2, 3. En estos momentos pueden observar en la pantalla la colocación de la primera piedra. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente noche.